Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas, ingeniero mecánico electricista. La asignatura que voy a impartir en este bloque es programación y la vamos a dar en la Escuela Superior de Ingeniería. En la clase pasada vimos los sistemas de procesamiento, algunos programas que se pueden utilizar, los diferentes tipos de programas que hay, operativos, de aplicación y de programación. Y también vimos las subdivisiones de almacenamiento, que en sí únicamente van desde el bit, que es la parte más pequeña de almacenamiento que pueda haber, y se va hasta 2 elevado a la 80. Un bit se conoce a los ceros y unos manejados internamente por la computadora, o sea, al elemento binario, ceros y unos, que es lo que entiende realmente la computadora, ceros y unos, no hay más. Los bits, como les dije, son las unidades básicas de almacenamiento y comunicación de información dentro de la computadora y son procesados con suma eficiencia por el procesador de la computadora. Una operación tan simple como una suma o una comparación pueden consumir capacidad de almacenamiento y de procesamiento. Y de ahí que los procesadores actuales deben ser capaces de realizar no solamente una o dos, sino millones de operaciones en un instante o por segundo. Y aquí es donde nosotros vamos a conocer los bits, los bytes, los megabits, los gigabits, los terabits. Mucho ojo, porque cuando hablamos de bits y bytes hay una confusión luego. A nosotros como usuarios de internet, cuando contratamos a alguna empresa, como mencionando alguna, Easy, Telmex, Total Play, etcétera, 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 nos venden velocidades de descarga y de subida en bits, megabits, gigabits. Ok, no es lo mismo, mucho ojo. 8 bits son un byte. Entonces, si la velocidad, por decirlo así, que te rentaran fuera de 8 bits por segundo, lo que estarías descargando sería un byte por segundo. Ahí es donde el problema que luego contratamos de 100 megas para descarga y vemos que nuestra descarga llega a 2 3 megabits o 2 3 megabytes por segundo. Luego hacemos las comparaciones y nos decimos que no nos están dando la velocidad, pero realmente es un problema de conversión, porque la velocidad es en bits y nosotros estamos queriendo analizar como si fuera en bytes. Pero un byte entonces es un conjunto de 8 bits, decíamos el video pasado, es una B minúscula, mientras que el byte es una B mayúscula. ¿Sale? Que en esencia un byte equivale o es lo que nosotros vemos como un carácter legible. ¿Sale? Ahora bien, como yo les comentaba, y solamente retomando conocimiento del video pasado, ¿por qué son 8 bits lo que componen un byte y no 7 o 9? La respuesta a esta pregunta es una cuestión de economía. En los orígenes de la computación, dado lo limitado de los recursos de las computadoras, había que decidir por el mínimo número de bits que compondrían a un símbolo, pero al mismo tiempo permitiera un conjunto de combinaciones suficientes para manejar todos los símbolos utilizados en el sistema. Y ahí es donde entran el 2 a la 1, que es 2, 2 a la 2, que es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16. Por eso vemos, cuando vemos un almacenamiento, una memoria USB, vienen de 2, 4, 8, 16. No vas a encontrar una memoria USB de 12. No vas a encontrar una memoria USB de 24, no, 24 gigas, 24 megas, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque va en sus múltiplos, de 2 elevado a algo, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, etc. Hasta llegar 2 a la 80, pero va a haber mucho, mucho más para allá. Bueno, vamos a ver realmente en esta sección los datos según su relevancia. Un dato o una información, los datos pueden ser datos
información, conocimiento o imaginación. Por valor entendemos la utilidad o deleite que nos proporciona algo, al menos en nuestra percepción. Somos nosotros las personas quienes les otorgamos a los datos el valor o el carácter de valiosos o irrelevantes a algo. Los datos pueden tener diferentes niveles de utilidad para las personas y esta utilidad generalmente está asociada al significado que tienen para nosotros. Podemos proponer estos 4 niveles según la relevancia. ¿Qué es un dato? Que sería este primer nivel. ¿Qué es un dato? Un dato es el conjunto de representaciones simbólicas no significativas, dado que no tenemos la capacidad de reconocerles un significado más allá del que tienen los símbolos que componen el dato. Un dato, por ejemplo, puede decir azul, un color, azul, rojo, negro. Es un dato. No tiene un significado más allá que podamos reconocer, ¿ok? No tiene solamente un dato, negro, pesado, ligero, alto, bajo, hondo, caliente. Son datos que son muy dispersos, ¿sale? Entonces no tenemos la capacidad de decir, si nos dan un color azul, no tenemos la capacidad de reconocer un significado más allá de dicho color azul. Eso es un dato. Ahora bien, si esos datos se conjuntan, se vuelve lo que es una información, que en determinada cantidad de datos en conjunto y en forma ordenada aumenta el conocimiento o reduce la incertidumbre respecto a un sujeto, evento o circunstancia. Y la información solo podrá ser considerada información si tenemos capacidad de reconocerla. Si el dato, por ejemplo, azul, le metemos cielo azul, ya podemos referirnos que estamos hablando de lo que vemos, un cielo azul. Pesado, mesa pesada. Podemos ya reconocer la información de que la mesa es pesada, dependiendo de a qué nos refiramos con pesado, ¿no? A nuestra percepción. Pero ya reduce nuestra incertidumbre de qué estamos hablando cuando decimos azul o qué estamos hablando cuando decimos pesado. ¿Ok? Ahora bien, si esta información nosotros podemos usarla para actividades de plano real y limitado, se vuelve conocimiento. El conocimiento tiene naturaleza práctica. Si esa información nosotros la llevamos en la práctica, entonces se vuelve conocimiento. Un ejemplo. Si nosotros decimos, esa mesa es pesada, y la llevamos a la práctica de poder comparar otro objeto con esa mesa, ya estamos viendo que es conocimiento. En cuanto al término de la escuela, nosotros al estudiar una carrera, desde preescolar hasta universidad, estamos agarrando información. Todo lo que nos dan es información. Pero si nosotros lo llevamos a la práctica, ya sea en nuestro ámbito laboral o día a día, en nuestra vida diaria, cotidiana, se vuelve conocimiento. Es como el conocimiento. Agua caliente quema, ¿no? El agua caliente te va a quemar. Entonces, cuando lo llevamos a la práctica, que tocamos el agua caliente y nos quema, ya se vuelve el conocimiento. Ya no la vamos a volver a tocar. Entonces la información, un conjunto de datos, se vuelve información y esa información llevada a la práctica se vuelve conocimiento. Es como en proceso, si nosotros calentamos agua a mucha temperatura se vuelve vapor y ese vapor va a poder generar energía. Entonces información que si lo hacemos en la vida diaria se va a volver conocimiento para crear energía. Y es básicamente el funcionamiento de una caldera para generar energía mediante vapor. Bueno, y hay otro tipo de conocimiento, otro tipo de dato, que es la imaginación, que esta es la información cuando tenemos capacidad para usarla en actividades en un plano irreal e ilimitado. El conocimiento es plano real y un plano limitado. La imaginación va más allá. Un plano irreal
e ilimitado. Y la imaginación tiene naturaleza teórica. Es cuando se generan las hipótesis porque no tenemos un conocimiento real. Solamente estamos llevando a un plano irreal e ilimitado. Es, por ejemplo, así, ejemplo burdo, cuando hablamos del universo, de la infinidad del universo, etcétera, etcétera. No conocemos realmente los límites del universo, pero podemos, con los datos recabados, podemos nosotros hacer alguna conjunción en un plano irreal, porque realmente no lo conocemos, no tenemos la certeza, pero en algunas ocasiones se puede llevar a cabo y se puede convertir esa imaginación en conocimiento cuando se demuestra. ¿Ok? Esos son los diferentes tipos de datos que podemos nosotros manejar. Ahora bien, vamos a también la manipulación de estos datos. Va a ver de los niveles de relevancia de los datos que vimos, solo nos interesa la información, ya que los programas que realicemos generalmente procesarán datos con el fin de almacenarlos o de reproducir esta información cuando programemos en alguna plataforma establecida. Las acciones que es posible realizar con los datos son los siguientes. Podemos recopilar los datos. Ok, pero ¿qué es esto? Es cuando los datos ya existen y solo se captan para su procesamiento o almacenamiento. Y la recopilación puede hacerse preguntándolo al usuario o tomándolos de archivos. Un ejemplo típico de esta recopilación de datos puede ser una pantalla en internet que nos solicita nuestro correo electrónico. Una encuesta en internet que nos pide meter nuestro correo electrónico para poder votar, ¿no? O nuestro número telefónico. Solamente está recopilando datos. De forma manual, una entrevista, no que vas en la calle y te preguntan, ¿vas a votar por esta persona? Sí, recopila datos, lo hace en una tabla. Ok, esa es la recopilación de datos. También va a haber procesamiento de datos, que son cuando los datos se someten al uso de operaciones aritméticas lógicas, con el fin de crear datos nuevos o modificar los existentes. Un ejemplo de esto es cuando corregimos nuestra información personal. Por ejemplo, cuando cambiamos nuestro nombre de usuario en un programa, cuando cambiamos nuestro domicilio también en un programa que ya lo tenga, cuando nos piden un correo electrónico en un programa de mensajería, etc. Estamos solamente cambiando los datos de entrada por otros, estamos procesando esa información. Ahora bien, va a haber otro tipo de manipulación que es la generación de los datos, que esto es cuando se generan datos nuevos y desconocidos de datos conocidos y existentes. Que los datos conocidos vienen por el procesamiento y datos nuevos. Un ejemplo de esta generación de datos es a la acción de cuando se genera un monto total como resultado de la suma de los precios de varios artículos, que nosotros hacemos una tabla de Excel, que tenemos una base de datos o un conjunto de números y queremos multiplicarlos, sumarlos, dividirlos, elevarlos, yo no sé qué. Puedo sumarlos, a lo mejor tengo yo 10 datos, lo quiero sumar, le quiero sacar el promedio, entonces yo estoy generando un resultado, una media, una suma, una multiplicación, una desviación, yo no sé. Pero ese resultado que obtenemos a partir de un conjunto de datos estamos generando algo inexistente o desconocido de algo conocido y existente. ¿Ok? Mucho ojo con la diferencia de los tres. Por lo tanto, el último, que sería la divulgación de estos datos. Cuando los datos existen y se hacen llegar a los usuarios que deben tenerlos, esta acción no se genera nada nuevo, solamente se trata de la exposición de dichos datos. Un ejemplo de esta divulgación son las páginas web, ¿ok? Que muestran información a través de internet. Ahora bien, este otro también es cuando nosotros presentamos los datos en tablas, cuando presentamos en gráficos, que presentamos videos de todos los datos recapitulados, recopilados, procesados, la generación, y la divulgación solamente es como la presentación de estos datos. Ahora bien, vamos a hablar de los software. Ya hablamos tantito en el video pasado sobre programas, los sistemas operativos, cuáles hay y los tipos de sistemas operativos. Bueno, recapitulando, las operaciones que debe realizar el hardware son especificadas por una lista
de instrucciones llamadas programas. Todos los programas como PowerPoint, Word, son solamente instrucciones que se le da al procesador para generar una imagen o una respuesta, por decirlo así. Un programa de software es un conjunto de sentencias o instrucciones al computador. Y el proceso de escritura o codificación de un programa se denomina programación. Por eso se denomina los software programas, porque en la base de esos programas viene una programación o un lenguaje de programación. Y las personas que se especializan en esta actividad se llaman programadores. Existen dos tipos importantes de software, en este caso los de sistema y los de aplicaciones, y cada tipo realiza una función diferente. Lo de sistema es un conjunto generalizado de programas que gestiona los recursos del computador, tal como el procesador central, enlace de comunicaciones, dispositivos periféricos. Y los programas que escriben software del sistema se llaman programadores del sistema. Y los software de aplicación son el conjunto de programas escritos por empresas o usuarios individuales o en equipo y que instruyen a la computadora para que ejecuten una tarea específica. Y los programadores que escriben software de aplicaciones se llaman programadores de aplicaciones. Son dos tipos diferentes. Ahora bien, los sistemas operativos ya vimos que puede haber Windows, puede haber iOS, puede haber también el Linux. Es el lenguaje de programación establecido para comunicarse con la máquina. Ahora, va a haber varios lenguajes de programación. Hay una infinidad de lenguajes de programación que nosotros vamos a poder comprender. Como hemos visto, para que un procesador realice un proceso, se debe suministrar en primer lugar un algoritmo adecuado. Ya vimos que es un algoritmo. Un algoritmo es solamente una serie de pasos ordenados para que nosotros nos comuniquemos o nos dé una respuesta, básicamente. El procesador debe ser capaz de interpretar el algoritmo y lo que significa, ¿ok? Interpretar el algoritmo, o sea, lo que tiene que hacer y lo que significa y qué respuesta tiene que dar. Entonces, tiene que comprender las instrucciones de cada paso, por lo tanto, debe llevar un proceso, debe estar claro lo que tiene que hacer y realizar las operaciones correspondientes. Cuando el procesador en una computadora, el algoritmo se ha de expresar en un formato que se denomina programa. Un programa se escribe en un lenguaje de programación y los principales tipos de lenguaje que vamos a ver o vamos a conocer es el lenguaje máquina, el lenguaje de bajo nivel o el lenguaje ensamblador también mencionado y el lenguaje de alto nivel. Pero ¿qué es el lenguaje máquina? ¿Qué es el lenguaje máquina? El lenguaje máquina son aquellos que están escritos en los lenguajes directamente intangibles por las máquinas, o sea, por las computadoras, ya que sus instrucciones son cadenas binarias de ceros y unos. ¿Ok? El lenguaje máquina es un lenguaje binario, ceros y unos establecido. Ustedes tienen tiempo en Google, pueden meterse a buscar cuál es el lenguaje binario para ver cómo se escribe una A, una B, una C en lenguaje binario y van a ver que son diferentes secciones de números ceros y unos para diferenciarse. ¿Sale? Las instrucciones en lenguaje máquina dependen del hardware de la computadora y por tanto diferirán de una computadora a otra. Las ventajas de programar en lenguaje máquina son la posibilidad de cargar, o sea, transferir un programa a la memoria sin necesidad de traducir posterior, lo que supone una velocidad de ejecución superior a cualquier otro lenguaje de programación. Ahora, esas son las ventajas. Las desventajas superan en este caso las ventajas, lo que hacen prácticamente no recomendable los lenguajes máquinas. Estos inconvenientes son dificultad y lentitud en la codificación. Es muy difícil programar en lenguaje máquina. Es muy tardado, tiene mucha dificultad y es muy tardado programar en lenguaje máquina. Poca fiabilidad, o sea, no es muy preciso por las mismas equivocaciones que pueden haber, por el mismo rango de equivocación que pueda haber. Dificultad grande de verificar y poner a punto los programas. Y los programas solo son ejecutables en el mismo procesador. ¿Ok? Solamente se pueden manejar en el procesador. Hay muchas desventajas, así que el lenguaje máquina es un lenguaje muy poco usado.
Ahora, los de bajo nivel, ¿cuáles serían los de bajo nivel? Que sería el lenguaje ensamblador. Son más fáciles de utilizar que los lenguajes máquina, pero al igual que ellos dependen de la máquina en particular. El lenguaje de bajo nivel por excelencia es el ensamblador o assembly language. Y las instrucciones en lenguaje de ensamblador son conocidas como mnemotécnicos. Por ejemplo, mnemotécnicos tipo que son aritméticas en inglés. Sum para suma, div para división, res para resta en español, o add para suma, sub para resta y div para división en inglés. O sea, son lenguajes ya más técnicos pero comprensibles. ¿Sale? Y nosotros también vamos a ver un lenguaje que sería el lenguaje de alto nivel, que son los más utilizados por los programadores, que ya muchos de nosotros a lo mejor escuchamos de ellos, de esos tipos de lenguaje de programación. ¿Cuáles serían estos lenguajes de alto nivel? Bueno, son los más utilizados y los programas escritos en alto nivel son portables o transportables, lo que significa la posibilidad de poder ser ejecutados con poca o ninguna modificación en diferentes tipos de computadora. Y los lenguajes de alto nivel presentan las siguientes ventajas. El tiempo de formación de los programas es relativamente corto comparado con otro lenguaje, comparado con el máquina o el ensamblador. Es mucho más rápido. La escritura de programas se basa en reglas sintácticas similares a los lenguajes humanos, reglas de sintaxis. Puntos y comas, dos puntos, comas, ¿cómo se llama? Guiones, ya no solamente ceros y unos, sino ya palabras establecidas que podemos comprender mucho más rápido y mucho mejor. Las modificaciones y puestas a punto de los programas son más fáciles y reducciones del coste de los programas y transportabilidad. Y los inconvenientes, como todo, son el incremento del tiempo de puesta a punto al necesitar de diferentes traducciones del programa fuente para conseguir programas definidos, no se aprovechan los recursos internos de la máquina, aumento de la ocupación de la memoria y el tiempo de ejecución de los programas es mucho mayor. Algunos ejemplos de los lenguajes de programación de alto nivel existentes hoy, porque son muchos, aunque la práctica demuestra que su uso mayoritario se reduce a los siguientes: el lenguaje C, C++, COBOL, Fortran, Pascal, Visual Basic, VB.NET, Java, C++. ¿Ok? Hay muchos más. En el mundo de Internet consume gran cantidad de recursos en forma de lenguaje de programación. Cuando hablamos de para crear una página web o algo que va a ir para el Internet, ya se introducen otros como el Java, el HTML, el XML, el JavaScript, el PHP, infinidad de programas. Y los traductores de estos lenguajes son programas que reproducen o traducen a su vez los programas fuentes escritos en lenguajes de alto nivel a código máquina. Y los traductores se dividen en compiladores o intérpretes. Bueno, estos serían los lenguajes de programación, así a muy grandes rasgos y algunos pocos. Bueno, este es el último video de esta clase. Espero que me hayan entendido, repitan las veces que sea necesario y nos vemos. Chequen la actividad que voy a dejar ahí en el foro y nos vemos en clase el día sábado. Un saludo.